Santiago 2, 14 al 17. Si uno de ustedes me hace el favor, mis hermanos, si lo puede leer, le agradecería. Santiago 2, sí. 14 al 17. Sí, yo lo puedo leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchas gracias, hermano Nico. Este es un pasaje conocido, pero controversial. Vamos a explorarlo hoy y como siempre les animamos, participemos todos. Podemos comentar todos, podemos hablar todos, podemos dar nuestra opinión todos y el proceso es primero observación, después interpretación y por último aplicación. Entonces, la pregunta a la que quizá estas últimas semanas ya nos hemos acostumbrado es la siguiente. ¿Qué conexión tienen estos versículos con el contexto anterior? Especialmente Santiago 2, 1 al 13, ver también Santiago 1, 22. Entonces, no tenemos que leer Santiago 2, 1 al 13 porque es una porción muy extensa, pero los hermanos que han estado participando de los estudios las últimas semanas de cómo pudieran resumir el mensaje de Santiago 2, 1 al 13. ¿De qué habla Santiago ahí? ¿Cuál es el pecado que resalta Santiago y exhorta a los hermanos a que no caigan en ese pecado? Como discriminar o falta de amor por el prójimo. Ok, no tener falta de amor por el prójimo. ¿Y cuál es la palabra que usa Santiago específicamente ahí? Parcialidad. La palabra parcialidad, la palabra acepción de personas, dice ahí en el versículo 1, que es sinónimo de parcialidad o de favoritismo. Okay. Este es el pecado de preferir a unas personas por encima de otras por su posición social o por cualquier otra circunstancia de vida, ¿verdad? Apariencia física o estado matrimonial o etcétera. Entonces, ese es el pecado que Santiago está condenando en los versículos 1 al 13. Ahora, amados hermanos, ¿qué conexión tiene nuestro pasaje, Santiago 2, 14 al 17, con Santiago 2, 1 al 13? ¿Cuál es la conexión que hay ahí? No demostrar con acción el amor al prójimo. Exactamente, mi hermano, ahí está la conexión. La fe genuina se demuestra con obras. Esa es la conexión que hay entre estos versículos. La fe genuina, una persona que dice que cree en Cristo y esa fe es mucho más que una profesión del diente al labio, como dicen en mi país, de labios para afuera, como dicen en otros países. Esa declaración, creo en el Señor Jesucristo, viene de un corazón transformado. Cuando esa es la realidad, esa persona lo demostrará su fe con obras, como por ejemplo, no mostrar favoritismo. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Ahora, leamos un poco más atrás del capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 22. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer, por favor? Santiago 1, 22. Se lo agradeceré que lo pueda leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
¿Cuál es la conexión ahí, mis hermanos? Hay un hilo conductor en toda la carta de Santiago. Y ese hilo conductor yo creo que tiene el nudo principal en Santiago 2:14 y yendo un poquito más del pasaje nuestro, pasando el 17 hasta el 26, como que ese es el nudo principal de este hilo conductor. Pero ¿cuál es el hilo conductor de la carta según el pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano Nico? Es actuar, no solamente pensar que tenemos fe sin hacer obras o sin querer y ayudar al hermano necesitado o a la persona, cualquier persona que sea, pero que podamos actuar, ¿no? Exactamente, hermana María Elena, gracias. El punto de la carta de Santiago es que no es suficiente con decir que creemos en Cristo. Esa profesión de fe debe ir acompañada de una vida que demuestre que la persona ha sido transformada. Y fíjense la diferencia, mis amados hermanos. Fíjense la diferencia. La diferencia, Santiago no está diciendo, tienes que hacer obras para que Dios te regale la salvación y puedas creer. Eso no es el punto de Santiago. El punto de Santiago es, si tú crees en Dios, es porque Dios te transformó y esa transformación se demostrará en tus obras. Entonces, vamos a continuar aquí, regresando a Santiago 2:14 al 17. Vamos a regresar allá. Santiago 2:14 al 17. Y la pregunta que quisiera que contestáramos, mis amados hermanos, es la siguiente. ¿Qué dicen estos versículos sobre Dios? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En estos versículos no se menciona explícitamente el nombre de Dios, pero toda la palabra nos enseña algo acerca del carácter de Dios. ¿Qué puedes ver tú aquí acerca del carácter de Dios en estos versículos? Que Dios es coherente, consistente en palabra y en hecho. Todo lo contrario a lo que dice que no hagamos y que no seamos. ¿Puedes ampliar un poquito más, pastor? ¿Dónde ves la consistencia de Dios? Sí, habla de cómo tener fe en Dios sin tener obra, como de que Dios es un Dios de obra, y eso no sería coherente. O sea, él me hace pensar que él es coherente con lo que habla y con lo que es, su carácter, con lo que dice ser y con lo que es en efecto. Como que no lo tenemos en nuestro corazón. Decimos, pero no demostramos. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa acerca de Dios que la gente puede decir que le conoce cuando no le conoce en realidad. Y tocando un poquito el punto de Fidias, Dios nunca te dirá algo que no está respaldado por su carácter y que no cumplirá o que es inconsistente con quien es Él. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué más dicen estos versículos sobre Dios? Se preocupa por tanto lo espiritual como lo físico, por la integridad del hombre, por la totalidad del hombre. Él se preocupa por toda su bienestar, en todas áreas. Así es, mi hermano Manuel. Muchas gracias por esa observación. A Dios le interesa la totalidad del hombre. Todo el ser del hombre, ¿sí? Él no está interesado solo en tus palabras de tus labios, sino en todo tu ser, en tu corazón. Esto es algo que nos ha gustado repetir en nuestra amada iglesia. A Dios le interesa tu corazón. Dios quiere tu corazón, más que tus palabras, más que tu ofrenda, más que tu asistencia, todo tu corazón. Y también, lo que mencionaba mi hermano Manuel, si
Dios quiere que ayudemos a los que tienen necesidad. Esa es una demostración de que tu vida ha sido transformada por el Evangelio. Dios quiere que le llevemos el Evangelio, y si alguien está en alguna necesidad, Dios quiere que nos interesemos por eso, cubrir esa necesidad, porque Él se interesa por cubrir esa necesidad. Así es. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más, mis amados hermanos? ¿Qué dicen estos versículos sobre Dios? Dios es amor, es compasivo, y Dios es como una mamá con sus hijos que en cualquier necesidad, si es de quedarse sin alimento ella para dárselo a sus hijos, se lo da, ¿no? O sea, es con el amor que tenemos dentro de nosotros, eso mismo, mostrarlo ante los demás, ¿no? O sea, actuar y ser compasivos y ser caritativos y dar el amor que Dios nos ha dado primero Él a nosotros, antes que todo, ¿no? Sí, es, hermana Elena, gracias. La compasión de Dios tiene que ser reflejada en la compasión que los hijos de Dios tienen por aquellos en necesidad. Excelente observación. ¿Alguien más escuché que quería conversar? Así es. Sí, Carlos. Ok. Muchas veces se dice que uno solo por fe es salvo. Pero también es importante las obras. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ahí está la importancia de que hay que tener fe, pero la fe se demuestra con el hacer. Uno no tiene salvación por obras, sino por fe, y uno demuestra las obras. Uno no hace obras para demostrar la fe. Uno tiene fe y estas reflejan por las obras que uno hace, no para que digan, mira todo lo que hice, sino que uno lo hace por el amor a Dios sin esperar nada a cambio. Sí, mi hermano, gracias. Por supuesto. Ese es el punto. Correcto, Carlos, gracias. Este es el punto central de toda la carta de Santiago, como dijimos. Dios no quiere solamente expresiones externas de compromiso con Él, de fe en Él. Dios quiere la persona completa, y cuando Dios salva a un pecador, lo transforma al punto que los que están alrededor notarán. Será evidente para los demás que esta persona ha sido transformada por Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que algo que estos versículos nos demuestran de Dios es que Dios es poderoso para salvar pecadores y cambiarlos. Porque tenemos dos opciones, ¿no? Si alguien dice que cree en Dios y que Dios lo salvó, pero vive como el mundo, amando el pecado, entonces Dios lo salvó, pero no tuvo tanto poder para cambiarlo. Entonces, la opción es que o Dios no tiene poder o Dios sí tiene poder, y esa persona no está diciendo la verdad. Está engañada. ¿Sí? O sea, Dios tiene poder para salvar, y a quien salva, Dios lo transforma. No estamos hablando, y quiero aclarar, no estamos hablando que Dios lo hace perfecto. Dios no hace perfecta a la persona que salva. Quiero aclarar esto. Los creyentes seguimos pecando, los creyentes seguimos arrepintiéndonos de pecado y confesando nuestros pecados a Dios y unos a otros. Pero el creyente es diferente, cambia y se está convirtiendo cada día más y más a la imagen de Cristo. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ser humano? ¿Qué nos dicen Santiago 2, 14 al 17 sobre los seres humanos? La pantalla.
pastor. Sí. Saludos, Pues, Blanca. hola. Te identifiqué la voz. Que es muy fácil decir que creemos a demostrar, porque dice, demuéstrame. Entonces, en otra parte de la palabra dice que con nuestros hechos negamos que creemos en Dios. Entonces, podemos decir que tenemos fe, pero si no demostramos esa fe, pues prácticamente estamos negando que tenemos esa fe. Así es, Blanca, gracias. Esa es la observación principal que podemos sacar de este pasaje. Más que ayudar al pobre y al necesitado, más que eso, la observación principal aquí es la que nos dijo nuestra hermana Blanca. Para los seres humanos es fácil engañarse de que conocen a Dios cuando en realidad no le conocen. Jesús dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Jesús no dijo, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Jesús no dijo, pocos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos esto y aquello y esto otro y aquello otro. Y yo los declararé, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¡Wow! Hermanos, escuchen esto. Es fácil para nosotros los seres humanos engañarnos de que conocemos a Dios cuando en realidad no lo conocemos. No es difícil. Muchos han sido engañados con moralismo, con religión falsa, etcétera. En la carta de Primera de Juan, si tú la lees de corrido, vas a encontrar mucho la frase si decimos. Si decimos que conocemos a Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos. Juan está diciéndonos, nosotros podemos decir todo lo que querramos. Como dicen en lenguaje comercial popular, el papel aguanta cualquier cosa. La realidad es otra. En papel usted y yo firmamos y el papel aguanta. Pero cuando eso se tiene que traducir a la realidad, ahí es donde viene la prueba, el examen. Entonces, decir que conocemos a Dios, podemos decir mucho. Es fácil para los seres humanos engañarnos, como decía nuestra hermana Blanca. Vamos a avanzar, mis amados. Tengo algunas definiciones por aquí y algunos detalles del trasfondo histórico que nos van a servir para interpretar un poco el pasaje también. La pregunta ahí en el versículo 14, ¿de qué aprovechará? Dice A.T. Robertson que es una pregunta retórica. Casi dice él de alguien que tiene impaciencia. Este es una persona como te tira la pregunta, pero como casi reclamándote. Como no me vengas con estas cosas. Que dices que tienes fe, pero tu vida no da testimonio de eso. Es como una pregunta, dice A.T. Robertson, retórica, tiene la respuesta incluida. ¿De qué aprovechará? De nada. Ese es el punto de Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? La respuesta ahí está incluida. De nada, no aprovecha de nada. La frase, si alguno dice el pastor MacArthur, que esta frase rige la interpretación de todo el pasaje, pero él está específicamente hablando del capítulo 2, versículo 14 hasta el 26. Hasta el 26. Si alguno dice, explica el pastor MacArthur, Santiago no dice que esta persona tiene realmente una fe salvadora, sino que dice tenerla. En otras palabras, la persona dice que tiene fe, pero Santiago, el punto es, no se le cree, no se le cree por sus acciones. Es como si yo les dijera a ustedes, yo soy piloto de aviones, de aeronaves. Y nuestro hermano Nico Posada puede decir, ey,
tú tranquilito, no te vas a subir ahí en el asiento del piloto porque puede haber problemas. Necesitamos pruebas de que usted es piloto de avión. Les aseguro que si ustedes van a viajar y me miran a mí sentado ahí con la cachuchita del piloto, en el avión usted se va a bajar porque yo nunca le he dado pruebas a usted de que yo soy piloto. O si usted entra a la oficina de su médico y usted me mira sentado ahí en la silla de su médico, usted me va a decir, ¿y tú qué haces aquí? No, yo te voy a atender, es que tu médico salió de vacaciones. No. Tú me has dado evidencias de que eres pastor, pero no me has dado evidencias de que eres médico. Así que yo voy a hacer otra cita mejor cuando mi médico venga de vacaciones. Eso es lo que usted va a hacer, porque yo no le he dado evidencia. Yo puedo decir que soy médico, yo puedo decir que soy piloto, pero decir, todo el mundo puede decir. Lo que necesitamos son evidencias. Esa frase, si alguno dice, es clave para entender este pasaje, porque Santiago no está diciendo que las obras salvan. Ojo, Santiago no está diciendo que las obras salvan. Santiago está diciendo que las obras dan testimonio de que ya has sido salvo. No pongas las carretas adelante de los caballos. La salvación es primero, después vienen las obras. No son las obras y después viene la salvación, ¿sí? Hay muchas herejías que van por ese lado y hasta usan Santiago para corroborar estas herejías, ¿eh? Este pasaje que nosotros estamos estudiando aquí. Ok, la palabra fe, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fe son las verdades fundamentales del cristianismo. ¿Como cuáles? La Trinidad, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la autoridad de la palabra. Muchas personas conocen estas doctrinas al pie de la letra y van camino al infierno. Ok, hay otra pregunta aquí. ¿Podrá la fe salvarle? Otra pregunta retórica. Esta pregunta espera una respuesta negativa, dice A.T. Robertson. Versículo 15, desnudos. No significa absolutamente desnudos, sino sin suficiente ropa. En otras palabras, es algo que es alguien que quizá no está en la calle, pero ese día comió una sola vez, ¿sí? Y no alcanza a tener todos los suministros apropiados para vivir una vida más normal, ¿sí? En otras palabras, no necesitamos ver a un hermano en la calle para apoyarle. Ese es el punto de Santiago. No necesitamos verle absolutamente destituido para apoyarle. La necesidad del mantenimiento de cada día no indica necesariamente inanición, o sea, que se está muriendo de hambre, sino más bien nutrición insuficiente para una vida saludable, normal. Estas son personas que no salen al mes, no salen, y no es por mala administración, no es por pereza, no es porque no quieren trabajar, es que no les alcanza, es que han tenido rachas malas en sus trabajos, es que están batallando. Este tipo de personas son las que está haciendo referencia aquí Santiago. Versículo 16. Id en paz, dice el versículo 16. Tú te encuentras este tipo de personas que él y su familia solo comieron una vez en ese día pan, un pancito con café en la mañana, no comieron nada al mediodía, no han comido nada durante el día, y en la tarde llegan a tocarte tu casa preguntándote si tienes algo porque no tienen, no le alcanza. Y dice el versículo 16 que tú les dices, id en paz. Esta es una despedida tradicional judía. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Espero que consigas lo que necesitas. Id en paz, calentados y saciados. Y dice Santiago, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Y de qué aprovecha ese saludito? Id en paz. ¡Oh, hermano! ¡Qué bueno verte! Que te vaya bien, Dios te bendiga. Me voy a dormir porque mañana a trabajar. ¿De qué aprovecha? Dice Santiago. Otra pregunta retórica. De nada, no aprovecha de nada, no sirve de nada. Está siendo cordial, pero casi sarcásticamente, casi que es una burla en su rostro, ¿no? Porque sabes que tu hermano tiene necesidad. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma. Y la palabra muerta significa inútil, improductiva, estéril, árida. Ok, vamos adelante. Pregunta de interpretación. En el versículo 14, Santiago escribe que una persona puede decir que tiene fe y no tener obras. Ok, esa palabra obras, nosotros no la podemos arrancar del Santiago, mis amados hermanos. Recuerden, un principio de interpretación bíblica es que nosotros interpretamos las palabras por su contexto. Por su contexto. En este caso, la palabra obras está dentro del contexto de la carta de Santiago. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, según toda la carta de Santiago, ¿qué tipo de obras deben acompañar la fe genuina? ¿Qué tipo de obras? Sin ir a esos versículos que están ahí así a primera vista, por lo que hemos estudiado, ¿qué tipo de obras, según Santiago, deben acompañar la fe viva? Ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. Esos son los versículos exactos ahí. Versículos 15 y 16. ¿Alguien más? El no ser parcial. Exactamente. Versículos 1 al 13. El no mostrar parcialidad, favoritismo, hacer acepción de personas. Esa es una obra que debe acompañar la fe genuina. Casi que Santiago está diciendo, si tú haces favoritismo de los ricos y de los pobres, examina tu fe a ver si eres salvo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Así de grave es el pecado del favoritismo. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 1, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una obra que acompaña la genuina fe, es paciencia en medio de las dificultades, de las tribulaciones, del sufrimiento. ¿Sí? Esa es una obra que acompaña la fe. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Una obra que acompaña a la fe genuina es que tú vas a tener victorias sobre la tentación. No siempre. Y a veces vas a temblar ahí en la tentación y a veces te vas a retorcer porque quieres caer en la tentación, pero vas a luchar contra la tentación y vas a tener victorias sobre la tentación. Esa es una evidencia de fe genuina. ¿La tentación de qué, pastor? ¿La tentación de qué, Daniel? ¿La tentación de qué? De todo, hermano, de la pornografía, del materialismo, de la avaricia, de la envidia, tentación de la glotonería, de la lujuria, de tomar dinero que no es tuyo, de codiciar la mujer de tu vecino o de codiciar la apariencia de tu vecina, etcétera. Tentación del chisme, la tentación de muchos otros pecados. Esa es una evidencia de fe genuina. Y así tú puedes ir, no vamos a tomar más tiempo, vamos a avanzar, pero tú puedes ir por cada uno de esos versículos. Santiago 1:21, 22, 23, 27, 2:1 al 9, 2:15, 3:2 al 12, que habla de la lengua. Santiago 3:2 al 12 habla del uso de la lengua, de maldecir al hermano. Dice Santiago, no podemos con la misma lengua que damos alabanzas a Dios, maldecir a nuestro hermano. Esa no es una evidencia de una persona convertida. Puedes leer Santiago 4:6, Santiago 4:10, Santiago 4:11, Santiago 5:8. Son obras. Recuerden, no podemos arrancar esa palabra para que signifique lo que nosotros querramos que signifique. No, esa palabra está amarrada a Santiago. ¿Qué obras respaldan una verdadera fe, una fe genuina? Bueno, ahí está, lee Santiago, ahí están las obras que Dios espera de nosotros. Ahora, pregunta de interpretación, mis amados hermanos. ¿Qué significa la frase la fe? Si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa? Ayúdenme aquí. 3, 4, 5 de ustedes que compartan una definición en sus propias palabras. ¿Cómo interpretan esta frase? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Si no podemos demostrar compasión por el prójimo, no hacemos nada, estamos mal. Que si decimos, ¿Alguien más, mis hermanos? si decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo, pero no lo demostramos, esa proclamación está muerta, no es válida. Gracias. ¿Alguien más? Leslie. Es que si tenemos fe, nos quedamos con todo eso dentro y no compartimos la palabra, no compartimos ¿verdad? Las obras que valen, la tenemos ahí, pero no estamos usando lo que tenemos dentro. Tenemos que usarlo y pues servirle al hermano, compartir. Tenemos que llevarlo, no quedarnos con todo eso dentro. Gracias, Leslie. ¿Alguien más, mis hermanos? Carlos. Decimos que somos cristianos, que tenemos a Dios, pero vivimos haciendo las cosas del mundo. Estamos dando un mal ejemplo de quiénes somos y nos estamos dejando llevar por las tentaciones o llevar por lo que la mayoría aquí piensa y nos vamos detrás de ese lado. No estamos demostrando que tenemos una fe fuerte, sino que somos flojos. Gracias, Carlos. Fides, creo que vi que levantaste tu mano. Sí, que esa fe, ese cuerpo de creencia, de doctrina, si no tiene obra, entonces es vacío, está muerta, no tiene vida, es simplemente palabras. Así es. Gracias. Gracias a todos, hermanos. Yo escuchaba, pastor. Sí. Yo tenía un comentario. Por supuesto. A esto, que pues porque así como el cuerpo está muerto sin espíritu, evidentemente así también la fe sin obras está muerta. Sí. Así es. Y eso es lo que dice Santiago más adelante, ¿no? En 2:26. Correcto, 2:26. Porque el pasaje completo termina en el versículo 26. Gracias por recordarnos eso, Ángel. El pasaje completo termina en el 2:26. Pero nosotros, por cuestión de espacio y de tiempo y para profundizar bien en cada versículo, estamos viendo solamente estos 4. Pero todo el pasaje, según se avancen en las semanas, en estos estudios, va a dejar claro el punto de Santiago, ¿verdad? Yo creo que alguien más quería comentar algo. Sí, pastor. Ana Laura. Sí, les iba a comentar algo. Dios les bendiga, hermanos. La fe para mí es la confianza en Cristo y algo que he estado estudiando Romanos y me recordó esa parte donde dice en Romanos 12 que así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí es donde nos muestra, ¿no?, que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos y si en verdad hemos sido renovados y hemos creído en Jesucristo, se supone que por la gracia, por amor a Él y a nuestro Señor, debemos de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, y no porque con las obras vamos a ganar nuestra fe, sino porque gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ahora nosotros en agradecimiento hacemos lo que Dios nos está pidiendo, que es lo que le agrada a Él. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Jesucristo vino y nos dio una enseñanza de cuando le preguntaron que cuál de los mandamientos era el más importante, y Él dijo el amor, el amar a tu prójimo, ¿no? Entonces es esa parte donde nosotros, inclusive Santiago no lo ha mostrado, ¿no? Y que nosotros también debemos de amar
a nuestros enemigos y tener, como usted decía, pastor, compasión de aquellos que todavía no han venido a los pies del Señor y que todavía están en tinieblas. Así es. Gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias. Como trayéndonos a todos en una línea de pensamiento, podemos responder la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esa frase en Santiago? Citando a dos hermanos en la fe, uno dijo, una profesión de fe carente de buenas obras no puede salvar a una persona, no importa con cuánta vehemencia se proclame. Yo creo en Cristo, yo soy seguidor de Cristo. Bueno, tú puedes seguir diciendo eso toda tu vida, pero si tú no amas a Dios y si no demuestras frutos dignos de arrepentimiento, como le dijo Juan el Bautista a los religiosos que llegaron a ver que estaba bautizando gente, si no demuestras frutos dignos de arrepentimiento, no importa cuánto grites que tú eres cristiano, no vale de nada. Son palabras vacías al aire. Es una fe muerta, dice Santiago. Martín Lutero dijo, si las obras y el amor no florecen, no es una fe genuina. El evangelio aún no se ha afianzado y Cristo aún no es conocido correctamente. Esto no es un asunto de puntos grises, mis hermanos. Esto es un asunto de blanco y negro. Si eres salvo, has sido transformado por el soberano todopoderoso del universo. Y eso se va a evidenciar en tu vida. Tú no puedes haber tenido un encuentro con Dios y seguir viviendo en pecado, en maldad, amando el pecado y amando el mundo. No se puede, no se puede. Simple y sencillamente no se puede, no es posible. Si Dios te transformó, eso será evidente en tu vida. Ahora, mis hermanos, tenemos que concluir, pero antes de concluir, yo quiero que pensemos un poquito en lo siguiente: ¿de qué maneras podrían interpretarse mal estos versículos? ¿Qué malas interpretaciones podrían salir de estos versículos? Aquí Santiago dice que el que no tiene obras, la fe no puede salvarle. Aquí Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta, necesita las obras para ser salvo. ¿Qué herejías, malas enseñanzas, falsas enseñanzas podrían salir de esos versículos? Lo contrario, que la gente diga, y mucho católico puede decir que es bueno y hago tal y tal y tal cosa, entonces soy salvo. Entonces el no tener la precaución de invertir el orden. Muchas gracias, Nico. Aquí es fácil para el ser humano invertir el orden. ¿Por qué? Porque la salvación por gracia es un insulto al orgullo humano. La gracia no cabe en un corazón orgulloso. El corazón del ser humano orgulloso dice, yo tengo que hacer para ganarme algo. ¿No es cierto? Uno podría pensar que está condenado si no hace. Yo creo que se cortó por ahí, Paula. Gracias por participar, pero no se terminó de escuchar. No sé si nos pueden aclarar la pregunta. Creo que quería decir que si uno es condenado por no tener obras. No sé, me pareció que... Sí. Sí, yo creo que por ahí va también la pregunta, pero bueno, vamos a esperar que puedan conectarse otra vez. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿De qué manera podrían interpretarse mal estos versículos? Bueno, yo pienso que, como dice el hermano Nicolás, en hacer lo contrario, ¿no? En hacer lo contrario, y como lo hacen la mayoría de las personas católicas o la mayoría de las personas no creyentes, que dicen, sí, yo hago el bien, yo ayudo al vecino, yo le ayudo a fulano, le ayudo al otro, yo no hago nada de malo, todo está bien en mí, y se quedan así, ¿no? Y con eso creen que es suficiente.
Entonces, por eso creen que no es suficiente y no hay un arrepentimiento total ni una creencia en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces, es como hacer obras pasaje, sin fe. Correcto. Gracias, hermana María Elena. Este pasaje, alguien puede llegar y decir, mira, si aquí dice, aquí está, las obras son necesarias para ser salvo. Entonces, por eso es que pasamos a nuestros hijos por el bautismo, por la primera comunión. Por eso es que yo me bautizo, porque las obras son necesarias, Y eso es un error. Eso es mal interpretar la palabra de Dios, porque eso no es lo que Santiago está diciendo. Es muy clave la frase que encontramos en el versículo 14. Si alguno dice que tiene fe. Dice que tiene fe, pero no tiene. ¿Cómo sabemos que no tiene? Se demuestra en sus obras. No sé si los Fernández pudieron conectarse de nuevo para hacer la pregunta. En todo caso, yo creo que es importante, si yo estoy en lo correcto, ayudado por Carlos, lo que decía Paula. ¿Por qué? Porque estos versículos también te pueden llevar a pensar que como si no eres perfecto, no tienes fe, que si no te portas así como de cierta manera religiosa, no crees realmente en Cristo. Y esto es muy importante, mis hermanos. Santiago está diciendo, el que diga que tiene fe, pero no lo respalda con sus obras, no es salvo. Sí, pero Santiago no está diciendo que para ser salvo o para demostrar que somos salvos debemos ser perfectos. No, todos pecamos. Entonces, un cristiano muy sensible puede pecar un día, le grita y se llena de enojo pecaminoso contra sus hijos o contra los compañeros de trabajo y se va sintiendo a su casa como que no es salvo porque pecó. Y ese no es el punto de Santiago tampoco. Nosotros pecamos, mis hermanos. Nosotros, los creyentes, estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento continuo y de confesión de pecados. Nosotros pecamos. Nuestros hermanos en la iglesia van a pecar. Nuestros pastores van a pecar. Nuestra esposa va a pecar. Nuestro esposo va a pecar. Y es muy malo que los esposos le digan a su esposa o viceversa, y no que eres cristiana. Y no crees cristiana, pues, ¿no escuchaste al pastor lo que decía? Demuéstralo con obras, demuéstralo con obras. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Es pecaminoso más bien tener ese tipo de actitud. ¿Por qué? Porque Santiago no está enseñando que los cristianos son perfectos, ya alcanzaron la perfección. Bueno, al punto que le salió una aureola en la cabeza y ya le salieron alas. Están a punto de volar como ángeles a la gloria. Santiago no está diciendo eso. Santiago no está enseñando la perfección terrenal del cristiano. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Tu vida, si Dios te ha salvado, si tienes fe verdadera, genuina en Cristo, tu vida ha sido impactada por el ser más poderoso del universo. No puede seguir siendo igual. Tiene que haber un cambio, una transformación, una lucha con el pecado. Y si no hay ese cambio, aunque sea leve, aunque sea mínimo, en unas personas es más, en otras personas es menos, en unas personas es en un área, en otras personas es en otra área, pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, una transformación. Si no hay esa transformación, no amas la palabra, sigues en los mismos hábitos de antes, no amas la iglesia, no quieres estar con los creyentes, te fastidia estar escuchando el sermón el domingo y que a un pastor más aburrido y van a ponerse feo otra vez en ese video, de verdad, ¿qué es esto? No te gusta cantar, no te gusta entonar himnos que hablen del evangelio, sigues amando el mismo pecado que amabas antes de la pornografía o del chisme o de la glotonería o de la envidia. Hay malas noticias, dice Santiago. Tu fe es falsa, Estás diciendo que crees, pero no crees. Y muchos, dijo Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les declararé, apártense de mí, hacedores de maldad. Tenemos que concluir, mis hermanos, porque ya se nos pasó el tiempo, pero
Hay otras preguntas que tú puedes hacer, no las vamos a responder hoy, pero tú puedes hacerlas en tu casa. Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios en este pasaje. Hay un pecado a evitar o confesar, pero yo quiero llegar aquí. Aquí es donde ya esta es una pregunta de confrontación directa para ti y para mí. Hoy. Si te juzgaran en un tribunal por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? Si te hacen un juicio hoy, y la acusación es que eres cristiano o cristiana, hija de Dios, seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? O alguien, un jurado evaluando tu vida puede decir, no, si estas son las evidencias de un cristiano que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y esta es la vida, no es cristiano, sale libre. No lo acusamos, sale libre. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué prueba innegable de la obra salvadora y santificadora de Dios ves en tu vida? ¿Hay evidencias en tu vida de que conoces a Cristo? ¿Hay evidencias o te estás engañando? ¿Hay evidencias de que conoces a Cristo? ¿Hay amor por la palabra? ¿Amor por los otros creyentes? ¿Amor por la iglesia local? Y esto no es algo que los seres humanos producimos por nuestras fuerzas. A ver, para aclarar bien, ¿no? Yo quiero que salgamos todos sin dudas de aquí. No estamos diciendo, escuchen por favor con atención, no estamos diciendo, al terminar esta videollamada, todos nosotros a esforzarnos y ser buenas personas para demostrar que sí somos de Dios. No estamos diciendo eso. Escuchen lo que estamos diciendo. Es que si hemos tenido un encuentro salvífico, salvador con Cristo, si Dios nos ha salvado, es que Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza, nuevos afectos, nuevos valores, nuevos amores, nuevos pensamientos. Tenemos, dice Pablo a los Corintios, la mente de Cristo. Entonces, como parte natural de esta nueva vida, vamos a dar obras, vamos a producir obras. Es una parte natural de esta nueva vida. Como un bebé que te pide comida, a leche, como un bebé que llora por la leche. Así el creyente anhela la palabra de Dios. Es como si tienes un árbol y ese árbol da aguacates. Cada temporada tú vas a esperar aguacates de ese árbol. Es como tú tienes un cristiano, bueno, tú vas a esperar el fruto de un cristiano. El árbol de aguacate no tiene que estar ahí todo el año. A ver si me salen aguacates. Ojalá que no me salgan naranjas. No. El árbol de aguacates y ya. Aguacates y aguacates. ¿Sí? ¿Y qué espera el hermano Nico y la hermana María Elena de su árbol de aguacates? Aguacates. No espera naranjas, no espera peras, no espera manzanas. Ahí tienes al creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, transformado, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, tiene la mente de Cristo, tiene nuevos afectos. ¿Y qué esperas de ese cristiano? El fruto del Espíritu, no perfectamente, pero va creciendo poco a poco, va creciendo poco a poco, va creciendo poco a poco. Y cada año que pasa se parece más a Cristo y puede ver, hace 5 años era muy impaciente, mecha corta, como dicen en mi tierra, con mi familia. Y ahora soy más paciente. Antes insultaba a todo el mundo 3 veces a la semana. Ahora son 3 veces al mes, pero ahí voy. Y voy avanzando. Y los demás pueden ver y le dicen, hey, has cambiado. Y los compañeros de trabajo dicen, has cambiado. Y antes llegaba un sufrimiento y empezaba la quejadera, y la quejadera, y esta vida es una miseria, y qué barbaridad. Y ahora que Dios te salvó, ves la vida de otra perspectiva. La perspectiva ahora es la perspectiva de Dios, y enfrentas el sufrimiento con otros ojos.
con otros lentes. Y así en cada área de nuestra vida. Así en cada área de nuestra vida. ¿Habría suficientes pruebas para condenarte como cristiano? Dios quiera que sí. Dios quiera que en palabra de vida no haya ningún engañado. Hermanos, imagínate de aquí a 200 años que ninguno de nosotros seamos más. Y que en los parlantes del cielo anuncia ahí el pastor Fidias, hey, una reunión de todos los que fueron miembros de Palabra de Vida allá en la tierra. Y que empecemos a llegar a la calle de Oro número 5, colindando ahí con calle de Oro número 10, y que todos nos miremos en esa esquina y empecemos a ver ahí, hey, y aquel no vino. Y aquella no vino. Dijo que era, pero no era. Qué pena. Qué pena. Qué dolor. Que todos nos veamos en gloria, mis hermanos. Que no haya ningún engañado en palabra de vida. De que cree que es, pero no es. Como dijo Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por tu palabra. Te queremos suplicar, rogar, implorar con todo el peso que esto implica, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Que no haya ningún engañado en palabra de vida, ni jóvenes, Amén, ni adultos, ni ancianos. Amén. Que todos nosotros tengamos una fe genuina, que no haya ninguno con una fe muerta. Amén. Rogamos, Señor, por nuestros hijos. Rogamos, Señor, por nuestros familiares. Qué duro, qué terror será para muchos escuchar de Cristo. Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Gente moral, gente buena a los ojos humanos, gente buena, bien portada a los ojos del mundo, separados de Cristo por la eternidad. Qué terror, qué pena, qué dolor. Que no haya nadie en esa condición en palabra de vida, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Líbranos del engaño. Si hay alguien en este momento con dudas acerca de su salvación, de su fe, abre su entendimiento, Señor, y que entienda que solo tiene una esperanza, que es Cristo Jesús. Que corra a Cristo, que abrace a Cristo, que se apropie personalmente de la salvación que tú regalas por medio de la obra en la cruz de Cristo. Concede arrepentimiento para vida. Concede la fe. Y que esa transformación que tu Espíritu Santo haga en esta persona se muestre en fruto de una vida transformada por el poder de Dios. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo, nuestro gran Salvador, un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Amén. 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 Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Que Dios les bendiga. Que la paz de Cristo Pastor. sea con todos ustedes.